Un tema imprescindible al hablar de la plantación de iglesias y de iglesias saludables es el tema del rol y la relación entre el pastor o plantador y su esposa. Realmente es el centro de todo. Y cuando las cosas están fuera de orden, ahí lo afecta todo. Ahora, no todos seremos pastores o esposas de pastores en este momento. Algunos ni estarán casados, pero este es un tema que hemos visto muy importante compartir con todos por varias razones. Primero, te va a ayudar a entender los desafíos que enfrentan las parejas pastorales y te ayudarán a cuidar y a orar por sus pastores. Algunos de los que no están en el ministerio pastoral hoy podrían estarlo mañana, porque Dios es el que llama. Entonces, ¿cuánto mejor saber estas cosas antes de cometer los errores que muchos hemos tenido que cometer? Así que, sé sabio, como dice Proverbios, el sabio atiende los consejos y prestemos atención. Y también hay algunas señoritas que son solteras en este momento que se van a casar y solo Dios sabe si Él llamará a su esposo a plantar o a pastorear una iglesia en el futuro. Así que también ustedes deben prestar atención a estos consejos. Y realmente hay muchos elementos de los que vamos a estar hablando que son comunes a todos los matrimonios. Y por lo tanto, es importante que todos prestemos atención para tener un matrimonio más saludable. Entonces, le he pedido a Anita hablar de los desafíos que enfrentan muchas veces las esposas de pastor. Y quiero decir, hombres, es posiblemente más importante que ustedes escuchen lo que ella va a compartir a que sus esposas las escuchen, porque ustedes son los líderes de su hogar y son los que pueden hacer la diferencia para sus esposas en cuanto a estos desafíos. Entonces, Anita, comparte un poco con las esposas y con todos, y luego yo vuelvo y platico con los varones un poco. Gracias. Hoy quiero animarles y compartirles lo que he aprendido a través de mi llamado por Dios al ministerio de llevar el Evangelio al lado de mi esposo. Y también acerca de cómo estar alerta y atenta a nuestra propia alma. A veces a las esposas de pastor nos resulta muy difícil ser honestas. Es un trabajo no apreciado. La gente te juzga injustamente y tiene opiniones sobre cómo deberías ser y qué deberías hacer. Puede ser muy duro para cualquier persona cuando otros esperen que sea de cierta manera. Aún así, quiero decirte que yo nunca pensé ser esposa de pastor. Tal vez te identificas, pero Dios en su misericordia me ha enseñado y usado aun cuando no sentía que era útil para Él. Con el tiempo he aprendido a amar ese llamado de Dios y amar llevar el Evangelio a las personas que Dios pone en nuestro alrededor. Se ha observado que hay por lo menos 3 tipos de esposa de pastor. Hay el tipo de esposa de pastor que siente que nació para ser esposa de pastor. Ellas siempre querían ser parte del llamado y en su corazón buscaban futuros líderes que querían ser pastores. Es el primer tipo. El segundo tipo de esposa de pastor que simplemente se topó con esto. Se casó y luego su esposo dejó su profesión para prepararse para el llamado de Dios. Por ejemplo, ella se casó con un ingeniero, profesor, contador, abogado y luego de pasar unos años en el matrimonio, el esposo siente que hay un llamado de Dios en su vida. Eso puede ser algo algunas veces muy duro al principio, porque en el corazón de la esposa sabía que se casaba con el ingeniero, con el profesor, con el contador, con el abogado, pero ahora está confundida y ya no sabe cuál es su papel como esposa. El tercer tipo de esposa de pastor es la que no quería casarse con un pastor,
pero de alguna manera Dios la puso para seguir el llamado de su esposo. Al igual que las otras dos tipos, ella tampoco puede huir de lo que Dios ha planeado y ha destinado para su vida. Así que, sea cual sea la forma en que tú llegaste a ser esposa de pastor, quiero animarte y ayudarte con lo que Dios me ha permitido aprender en el ministerio, para que tú también ames y veas tu rol como esposa de pastor de una perspectiva llena de gozo con la ayuda de Dios. Quiero resaltar hoy algunos de los errores en los que podemos caer las esposas de pastor, para así evitarte estas ideas equivocadas que muchas veces tenemos como esposa de pastor, para que tu vida y tu servicio al Señor sea más gozoso y fructífero. Te quiero decir, mi amada hermana, si Dios no hubiera puesto el gozo en mi corazón de servirle, yo no hubiera podido servirle. Sin la ayuda de Él, no podemos hacer todas las cosas que Él nos ha encargado hacer. Pero para esto, tú tienes que tener una relación estrecha con el Señor, donde tú y yo se somete a la voluntad de Dios y lo buscas a diario en su palabra y en oración. Amada hermana, al no tener nadie que me mentoree y me guíe, qué mejor que estudiar más mi Biblia, porque quería conocer cómo era mi llamado. ¿Cuál es nuestro llamado por Dios? Nosotras tenemos un llamado único por Dios y quiero que aprendas cuál es ese llamado. Recuerda que primero que todo eres hija de Dios. Si tú crees que Cristo murió sobre la cruz para pagar el precio por tus pecados y resucitó para darte vida nueva, si tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados, entonces tú tienes el regalo de la vida eterna y tú perteneces a la familia de Dios. Eres la hija de Dios. ¡Qué privilegio! Entonces, antes de ser esposa, mamá o miembro de una iglesia, tú eres primeramente una hija de Dios y seguidora del Señor Jesucristo. Tu primer llamado entonces es amar a Dios. No olvides que tu esposo no es el primero en tu vida. Y tampoco lo son tus hijos. Ni la iglesia puede ser primero. Tú como esposa debes dar tu prioridad a Dios. Después estás llamada a amar y a servir a tu familia. Después de tu relación con Dios, tu llamado es atender a tu esposo y a tu casa. Eso toma mayor prioridad que tu servicio en la iglesia. Y luego estás llamada a ser miembro de la iglesia y amar la misión de la iglesia de Cristo. Fíjate, estás llamada a servir a tu familia, pero también estás llamada a servir al cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos hacer estas dos cosas de manera bíblica y saludable? De eso les quiero hablar. Y lo quiero hacer resaltando 8 errores para evitar como esposa de pastor. Error número 1, resentirse contra la iglesia. La relación con la iglesia puede ser tan complicada que puede haber resentimiento en nuestros corazones hacia la iglesia. Nosotras las esposas vemos que nuestros esposos le ponen mucho afecto y el tiempo
de nuestros esposos se va hacia la iglesia, tanto que a veces sentimos que estamos compitiendo con la iglesia. Esto se convierte en un enfrentamiento entre la novia de Cristo, la iglesia, y la novia del pastor, nosotras. Piensas que es culpa de la iglesia, de tu marido, esté tan involucrado e invirtiendo tanto tiempo en lo que sucede en la iglesia, y empiezan a surgir esos pensamientos que el enemigo nos mete en la cabeza tan astutamente, y empiezan esas frases que dice: como él no me presta atención a mí, pero a ellos sí. Mi esposo está tan interesado en todo lo que sucede en la iglesia. Él realmente no está cuidando la casa. Así que en lugar de nosotras trabajar con nuestro esposo y asegurarnos de no ser dominadas por estos sentimientos, empezamos a luchar contra la iglesia. Este es un error muy común. Cada vez que hay un problema en tu matrimonio o en tu hogar, luchas en contra de la iglesia, sin entender que el ministerio de tu esposo involucra tiempo, al igual que si él estuviera trabajando en un trabajo secular. Y así empiezas a tener pensamientos en contra de la iglesia. Pero la verdad es que tú eres parte de la iglesia. Tú perteneces al cuerpo de Cristo. El enemigo está poniendo esos pensamientos en tu mente y en tu corazón, y así empieza nuestra lucha contra la iglesia. Te puedo decir que no terminarás bien, ni tú ni tu esposo, porque no estás apoyando el llamado de Dios, que Dios mismo le ha dado a tu esposo. Debe ser su ayuda idónea, su ayuda en todo momento. Él está trabajando en el encargo que Dios le ha dado de cuidar su iglesia. Nuestro esposo va a cumplir ese llamado. Él no dejará de asistir a las reuniones de la iglesia, no dejará de asistir a las reuniones de oración, solo porque tú estás hablando en contra, quejándote, amenazándole. Sí, yo sé que a veces el problema es del esposo, quien pone demasiada prioridad en su trabajo pastoral y se involucra demasiado. No estoy justificando a la actitud de ninguno de los dos. Debemos pedir a Dios, orando, nosotras, que Dios le muestre a él el balance y la responsabilidad primaria para cuidar a su esposa y sus hijos. Sí, muchas veces, hermanos, esta lucha de nuestra esposa se debe en gran parte a nuestra idolatría del éxito ministerial. Descuidamos nuestro hogar creyendo que ellos deben entender que tenemos un llamado divino, y nos concentramos en el avance de la agenda de la iglesia en lugar de enfocarnos en el crecimiento y el bienestar de nuestra esposa y de nuestros hijos, lo cual, según la Biblia, nos descalifica del ministerio. El hogar es nuestro primer deber. Todo esto ocasiona como consecuencia que nuestra esposa y nuestros hijos sufran. Tenemos nuestras prioridades al revés, hermanos, y tenemos nuestra identidad en el lugar incorrecto, porque nuestro valor no se mide por el tamaño de nuestra iglesia, sino por el tamaño de nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo, empezando con los de nuestra casa.
Tengo que confesar que muchas veces he sido esa esposa que se siente sola, compitiendo con el tiempo de la iglesia, y en mi corazón ha habido resentimiento. Y eso afecta mi relación con mi esposo. Amada hermana, al ser convencida de mi pecado, recurrí primero a Dios, confesé mis emociones y sentimientos a Él. Le pedí perdón a Él. Es aquí donde te animo más, mi hermana, a que cuando tu corazón se siente lleno de celos, amargura, competencia con la iglesia, que sea la palabra de Dios un refrigerio a tu alma. Así como dice Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Es un trabajo de oración y dependencia de Dios, para que Dios nos ayude a quitar esas emociones y pensamientos negativos con su palabra, y así evitar echarle la culpa a la iglesia y luchar contra ella. Error número 2, descuidar nuestra propia alma. Recuerda que estamos llamadas a cuidar de nuestras familias. Estamos llamadas a cuidar de la iglesia, pero no lleguemos a descubrir por las malas que si no cuidamos nuestra propia alma, no podremos cuidar y servir con profundidad ni a nuestra familia ni a la iglesia. Si no cuidamos nuestra alma, no tendremos nada que dar y hasta podemos llegar a un punto nada saludable. Pero ¿cómo cuido mi alma? He aprendido que cuidar mi alma es depender de Dios. Quiero decir, estar en oración constante con mi Padre Celestial, estando consciente de mi dependencia de Dios en todo. Sin Él no puedo hacer nada. El Salmo 121, 1 y 2 me dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. A veces no vas a poder levantarte temprano a orar, pero Dios nos da momentos para orar, preparando el almuerzo para la familia, lavando los platos, lavando la ropa, cuando estás manejando, cuando estás sentada en el autobús, cuando estás caminando o haciendo alguna diligencia. Te animo a que quites toda distracción de tu lado para que así cuides tu alma y así estés plenamente en la palabra de Dios. Quédate quieta un ratito y disfruta de alimentarte de la palabra de Dios. Si no puedes leer ese día o no logras escuchar la palabra de Dios, pasa tiempo cantando y alabando a Dios. No podemos, mis hermanas, pensar que nuestro tiempo de oración y nuestro tiempo con nuestro Padre Celestial sea opcional. Es importante que tengas una vida de oración constante, así como no vives sin tu teléfono celular y no lo sueltas de tu mano, así debe ser tu línea celestial con el Señor. Lo mejor de todo es que esa línea está conectada todo el tiempo. Ni tienes que marcar, ya el número está marcado por ti.
Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un tiempo que tú sola debes pasar cada día, pero también junto con tu esposo. Te ayudará a calmar las cosas que pasan por tu corazón y a escuchar el corazón de tu esposo cuando él habla a nuestro Señor. Así él y tú pueden orar para que Dios los use. Ora por tu esposo para que Dios lo libre de las tentaciones de la soledad, la ansiedad, de la mujer ajena. El enemigo anda al acecho. Ora por su corazón y su caminar con el Señor. La oración te ayudará mucho a acercarte más a Dios y a tu esposo. Las armas secretas para cuidar tu corazón son la palabra de Dios y la oración. No puedes dejar ni una ni la otra. Son fundamentales para nuestra salud espiritual. Bueno, gracias por acompañarnos en esta mirada a los desafíos que enfrentan las esposas de pastor. En nuestro siguiente episodio vamos a continuar con los demás errores en los que caen las esposas de pastor. Los esperamos.